בר אלוהים, אדמה, לאן הסרט יכול ליפול. Ustedes pueden ver en la imagen y yo quiero ahora poner todas las otras cosas a un lado, poner los pensamientos de estas mañana y de esta semana a un lado y todo lo que pensamos acerca del futuro y dejar de que ahora, de que la palabra de Dios nos hable. Yo invito a cada uno que no ha entrado al salón todavía a que entre. Pongan atención. Cuando tenemos la disposición en nuestro corazón, la semilla que entra a nuestros corazones puede dar fruto. Y hoy queremos nosotros esperar de que Dios pueda hacer mucho en nuestra vida y que su palabra puede abrir a nosotros y que pueda dar fruto al 100%. Así que voy a empezar en oración. Oh Padre en el cielo, nosotros pedimos de que seas tú ahora abriendo tu palabra a nosotros para nuestro entendimiento, para nuestros oídos. Queremos ahora elegir abrir nuestro corazón para ti, para que seas tú hablándonos a nosotros. Oh Señor, cambia nuestros pensamientos y ayúdanos a entenderte mejor y renueva nuestro espíritu, nuestros pensamientos. Que podamos dejar atrás cosas a las cuales nosotros nos habíamos acostumbrado y no están bien y querer concentrarnos ahora en este culto, Señor Jesús. Bajo la obra del Espíritu nosotros pedimos y te agradecemos, Señor, de que estás aquí con nosotros. Seas tú tomando el control porque tú eres el centro aquí entre nosotros, Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hoy nosotros vamos a hablar acerca de Waze. No vamos a hablar acerca de ese Waze, sino que vamos a hablar acerca, acerca del Waze de Dios, o sea, los caminos de Dios. Y nosotros queremos hablar juntos acerca de este tema. Y yo ahora quiero presentar el tema o de lo que vamos a hablar. Será que nuestro camino en este mundo, ¿será que hay un solo camino? Que como creyente, debo de vivir por ese camino. ¿O será que yo puedo elegir otros caminos? ¿Será que aun si yo quiero caminar bajo la voluntad de Dios y hice algo malo, ¿será que ya he fracasado y se terminó todo? ¿Será que elegí ir a un trabajo, a trabajar allí y no fue la voluntad de Dios que yo trabajara allí? ¿Qué significa esto? Incluso si yo elegí una pareja que no era la voluntad de Dios, ¿qué quiere decir esto? ¿Será que fracasé? ¿Será que se terminó todo? Así que nosotros hoy queremos hablar acerca de esto y qué quiere decir esto. Tengo un buen amigo que vive en Ariel. Yo no lo visito muy de vez en cuando, sino de vez en cuando. Y cuando yo lo visito, el Waze me da algunas posibilidades cómo llegar. Ustedes pueden ver
en la parte izquierda los caminos y las posibilidades para llegar hasta Ariel. Y cada uno de esos caminos tiene sus consecuencias, tienen distintos tiempos, distinto kilometraje, distinto costo de gasolina. Puede que algún camino sea más cómodo, otro más menos cómodo, más peligroso o menos peligroso. Y hay aquí otro camino en el cual yo no he viajado en ese camino. Yo creo que en los últimos tiempos nadie se ha atrevido a hacer el camino que está en la parte derecha, que es por medio de Cisjordania, viajar desde Puría hasta Ariel por medio de Cisjordania. Por esos lados se nos es prohibido viajar, pero también está esa posibilidad. Nosotros en este mundo estamos en nuestro camino y la pregunta es, ¿cuál es el camino tomamos? ¿Por qué nosotros elegimos este camino o el camino que elegimos? Cada uno de nosotros quiere llegar al cielo y como está mostrado aquí, para llegar hasta Ariel hay diferentes tipos de caminos. Puede ser de que hayan, para mí como creyente, muchos caminos para llegar al cielo, pero antes de entrar en esto, yo quiero poner algunas bases que es importante para que no nos confundamos y para que lo sepamos. Así que lo primero, nosotros podemos estar de acuerdo todos juntos que que hay solo un camino al Padre. Amén. Y Jesús dijo en Juan 14, versículo 6, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. ¿Podemos estar todos de acuerdo con eso? Amén. Segundo, nuestro objetivo no es llegar a Ariel, ni no llegar a otro lugar, ni llegar a la mejor casa y la casa más bonita, ni el auto más bonito, sino que nuestra finalidad y nuestro objetivo es llegar hasta el reino de los cielos, a donde está nuestro Padre Celestial. Amén. Así que desde ahora lo que vamos a hablar tiene que ver para los creyentes. Hemos ya decidido entre nosotros que hay un solo camino al cielo, ¿cierto? Y desde ahora lo que vamos a decir es para creyentes, quien ha elegido seguir a Jesús. Por cierto, ¿desde qué edad nosotros somos responsables por nuestros hechos, por nuestros actos? ¿Alguien puede decir desde qué edad somos responsables de nuestros actos? Ríanse, ríanse, pueden reírse, pero según el país es desde los 18 años. Ya, según la cultura judía, desde los 13 años. Ya, pero según la ley de Israel, ya desde los 16 años puede pagar por sus malos actos. Nosotros tomamos decisiones en nuestras vidas y somos nosotros responsables de esas decisiones a pesar de tener menos de 16 años. Así que esas decisiones también antes de esa edad son importantes. La responsabilidad es limitada antes de los 16, pero también son importantes. Según la palabra de Dios, ¿desde qué punto ya tenemos responsabilidad plena de nuestros actos? ¿Alguien puede ofrecer alguna idea? Cuando alguno dice de que quien ya sepa distinguir entre la izquierda y la derecha, entre su mano izquierda y su mano derecha. Se- ¿Alguien tiene alguna otra idea? No, los 5 años no. Sí. Bueno, nosotros no sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos exactamente es que al menos desde los 20 ya
según la palabra de Dios, seguro ya eres responsable de tus actos. ¿Por qué lo digo? Porque primero que todo, cada hombre que ya tenía 20 años tenía que ir al ejército. Dos, es según la ley. Y tres, si nosotros vemos lo que le pasó al pueblo de Israel, el pueblo de Israel durante el desierto, quien entró a la tierra prometida, todo quien estaba más, quien tenía más de 20 años, murió en el desierto, porque todos aquellos, Dios decidió que hasta desde los 20 años, las personas que habían pecado no iban a entrar al- a la tierra prometida. Esto nos da como una referencia de que al menos a más tardar hasta los 20 años, yo pienso que se puede decir de que tú tienes responsabilidad plena ante Dios, no, no por tus decisiones, sino por lo que tú haces. Así que esto es importante. Lo primero que aprendemos, no queremos quejarnos porque nosotros vimos en la palabra de Dios lo que pasó. Nosotros queremos vivir en fe. No queremos quejarnos si tenemos un atasco frente a nosotros y si alguien conduce muy despacio ante nosotros y si todos los semáforos están en rojo o no sé qué nos pueda causar quejarnos. Otro punto. Yo pienso que de la palabra de Dios podemos ver de que nosotros no somos robots. ¿Qué quiere decir eso? Cada uno de nosotros tiene una voluntad libre. No quiere, no es, no es que yo necesite hacer algo y no puedo hacer algo porque no puedo. O sea, Dios no impone su voluntad y porque Dios me dio la libertad de elegir con quién casarme, con qué casa comprar y qué hacer con mi dinero, qué hacer con mi tiempo. Y Dios quiere que nosotros, con nuestro amor, por nuestro amor, de forma libre, le demos nuestra vida a Él, no por causa de que Él nos lo imponga. Es como en Waze, y discúlpeme si lo digo así, es como Waze. Si Waze te dice que tienes que doblar a la derecha dentro de 200 metros, pues tú tienes la última decisión si lo haces o no. El Waze tiene todavía la posibilidad de decirte que estás mal y te empieza a dar un nuevo camino para que puedas volver al camino original y así volver al camino correcto. Este es un buen ejemplo, podría yo decir, para nuestra vida espiritual. Dios es aquel que nos ha elegido una vez no seguir derecho, sino voltear a la derecha, por ejemplo. Y esto tiene sus consecuencias si nos desviamos del camino, porque Él tiene misericordia, Él da gracia y Él intenta hacernos devolver al camino si somos tercos. Entonces Él nos deja seguir nuestro camino hacia donde queremos. Entonces, la pregunta grande es, ¿será de que tú estás listo a encomendar y depositar tu vida sobre el altar y em, renunciar a tus sueños y a tu voluntad y decirle a Dios que no sea mi voluntad, sino la tuya? Pensemos sobre esto un momento. Podemos decir amén, no necesitan decir amén a voz alta, pueden decírselo a ustedes dentro de sus corazones, pero si esa es nuestra voluntad, entonces Dios nos puede dirigir. Yo quiero que nosotros nos dirijamos ahora a Isaías 55, desde el versículo 6 vamos a leer. Isaías 55, 6. La verdad, es la primera vez que leí este capítulo bajo esta conciencia y yo dije, wow, qué capítulo tan importante y maravilloso hay en medio de Isaías que tanto nos anima a caminar y seguir al Señor. Y yo quiero animarlos
a que lean todo el capítulo. No vamos a leer ahora todo el capítulo, pero el capítulo no es tan largo. Nosotros vamos a leer solamente el versículo 6 hasta el 9 de Isaías 55. Este es un idioma no muy sencillo, pero qué capítulo tan que anima mucho y vemos cómo Dios intenta tocar la puerta de nuestro corazón y nos intenta animar. Leamos desde el versículo 6. Isaías 55, 6 hasta el 9. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Isaías aquí nos llama a pedir a Dios, buscar a Dios mientras sea el tiempo de buscarlo, mientras no es tarde. Dios tendrá misericordia de nosotros. Aquí Isaías nos escribe esto. El sacrificio de Jesús es de fidelidad y de perdón, y Él quiere que nosotros, Dios quiere que nosotros caminemos según sus caminos, por sus caminos. Los caminos de Dios son solo buenos, son solo bien. Y nosotros vamos a hablar acerca de esto después. Ahora, por ejemplo, si yo quiero llegar hasta la ciudad o al municipio de Ariel y pongo en el Waze, y si sigo solamente lo que el Waze me dice, llegaré hasta Ariel. ¿Por qué? Nosotros lo hacemos, todos hacemos esto. Quien conduce, hacemos siempre eso y lo hacemos porque nosotros creemos, le creemos a esa cosa. Tenemos confianza de que Él sabe lo que hace y que Él sabe el camino más corto y más cómodo sin tráfico. Esta es la aplicación más relevante en nuestro país. No sé, no sé si ustedes recuerdan el tiempo cuando empezaron a usar Waze. Sí, ustedes saben de que ustedes piensen en la fe porque alguien al principio les dijo a ustedes que esta aplicación de Waze era buena, así que es necesaria la fe para la fe. Está escrito, acabamos de leer de que los pensamientos y los caminos de Dios son buenos y que son mejores que nuestros pensamientos. ¿Será que nosotros confiamos en lo que está escrito allí y lo adoptamos para nuestras vidas? O tal vez es como Waze, que escuchaste acerca de Waze al principio y te la recomendaron y entonces la descargas en tu teléfono y entonces no solamente oíste acerca de la aplicación, sino que también viste esa aplicación instalada en otro teléfono, viste en todos los lugares y viste a las personas confiadas de esta aplicación y la fe que tenían en esta aplicación. Así que tú decides que también tienes que aplicar eso a tu vida. También es en la fe, cuando tú haces pasos de fe en tu vida espiritual, empiezas a tener confianza y seguridad que lo que está escrito no es solamente un libro, sino que es la palabra de Dios real. Amén. ¿Ustedes están conmigo?
Hay casos en los cuales yo no me fío de el Waze porque a veces me lleva por sitios no correctos, pero en Jesús no hay algo así. En la palabra de Dios no hay algo así. Entonces, muchachos, la fe, sin la fe, aquellos que diabolaban en el desierto murieron en el desierto. Ahora yo quiero que hablemos acerca de 4 ejemplos en la palabra de Dios en los cuales vemos cómo las personas, cómo las personas eligieron y fueron a su izquierda y a su derecha, cómo ellos decidieron de manera buena, algunos de manera buena y algunos y otros de manera no buena, y qué podemos aprender de eso. El primer ejemplo, yo quiero hablar acerca de la historia de la vida de Lot. Lot que llegó junto con Abraham y nosotros leemos acerca de él en Génesis capítulo 13, desde el versículo 9 al 13. No vamos a leer todos los versículos, ustedes lo pueden leer después. Ustedes conocen la historia. En un momento, Abraham y Lot tenían que separarse por causa de discusiones entre sus trabajadores, entre sus pastores, y Abraham le dice, esto es importante, Abraham le dice a Lot que si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, y si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. ¿Qué está escrito? Está escrito de que Lot miró directamente ni a la izquierda y a la derecha, sino que directamente hacia el sitio que hoy en día es el Mar Muerto. En ese entonces todo se veía muy próspero, ese lugar, y se veía muy lindo. Allí también estaba situada Sodoma y Gomorra, y Lot entonces decidió dirigirse allá. Era como el paraíso de Dios. Y entonces se fue a poner sus tiendas cerca a Sodoma. Después vemos de que él se situó en Sodoma y después se dio cuenta de los pecadores, de los pecadores que eran los sodomitas. Nosotros vemos aquí a una persona, por cierto, no es una persona muy mala, pero aquí vemos a una persona que él dio con sus ojos, y aprendamos esto a nuestras vidas. Esto es lo primero que nosotros aprendemos. Nosotros no queremos ver solo lo que ven nuestros ojos, y lo que es cómodo y lo que es agradable y lo bueno que es para nuestra pereza. Y no solamente bueno para nuestra pereza, sino que bueno para nuestros recursos. Nosotros aprendemos de Lot que él no le importó, pongan atención, a Lot no le importó que allí hubieran personas malas llenas de pecado, no le importó. Él le importó, él solamente vio el pasto y los recursos que tenía el lugar. Él no se alejó de ellos. Al principio, él, él se instaló con ellos. ¿Por qué digo de que no era totalmente malo Lot? En 2 de Pedro, capítulo 2, nosotros leemos que Dios lo llama justo. Dios llama a Lot justo y Dios lo salva. Eh, Nosotros vemos de que él era justo. ¿Y qué aprendemos aquí? Este era una persona, llamémoslo creyente, Lot. Estaba en medio del barro del mundo, del lodo del mundo, y él se divertía en esto. No, su alma sufría. Estaba escrito de que su alma día a día sufría. Entonces yo le preguntaría a Lot, si tu alma está sufriendo tanto en ese lugar, ¿por qué qué sigues haciendo allí? Levántate y vete. Dios era fiel y lo rescató. Pero
Yo pienso de que yo no quiero ser como Lot y ninguno de nosotros quiere ser como Lot. אלוהים הציל את הנפש שלו, את החיים שלו, Porque Dios rescató su alma, האמת, pero la verdad, כאשר הוא איבד הכל. sus riquezas las perdió. אישה, Su mujer la perdió. למה? ¿Por qué? כי בשבילה Porque היה para ella era más את importante העולם, el mundo שאפשר y lo בעולם, que quedó ולהתקרב atrás לאלוהים. que ועוד, שימו לב, לא obedecer a כתוב אם Dios. זאת אישה או בעל, שימו לב, Esto no tiene que ver si fue mujer o hombre, sino que aquí había una familia, aquí había una pareja que באמצע של החול של vivía העולם, entre el lodo del הוא mundo בחר להיות y שם, él שרד, decidió אבל לא vivir allí ניצח. a pesar de sufrir, mas no se levantó y se fue, התוצאות y los resultados היו fueron שחלק גדול מאוד que מהמשפחה mucha מת. parte de su familia murió לאשתו y לא su היה לה מספיק mujer אמונה, no tuvo לא suficiente ראו לה fe, מספיק no עבודה tuvo שלמה, suficiente ציפתה firmeza. למה שהוא רצה. Ella se había acostumbrado a lo que había visto todo este tiempo ואפילו y שאלוהים por אמר eso כבר para בפרק ella י"ב, era preciado mirar hacia atrás, a pesar de haber sido advertida de no ver מה קרה hacia לבעלים atrás. של הבנות של לוט? היו ¿Qué pasó שבועות, con los esposos de las hijas גם de הם. Lot? También murieron. מה קרה לבנות? ¿Qué pasó con las hijas de Lot? חורבן, Una catástrofe, algo mucho peor, שאף אחד לא מאיתנו רוצה. una vida que נשארו ninguno de לבד עם nosotros אבא שלהם. quisiera. Ellas se quedaron solas con su papá ומה הם עושים? y ¿qué hicieron? מעשה Un acto לא כל כך נעים לדבר עליו, no muy agradable בסדר? de מעשה hablar. זיונים, בדיוק. מה Es עשו? חבר'ה, הבנות un גדלו incesto. שם בסדום, Las personas הם התרגלו, que vivían חלק en מהשלטון Sodoma של העולם. eh, הם מצאו se, לעצמם se habían אג'נדה. acostumbrado a la manera de pensar יבוא de אדם Sodoma. וירגיע ילדים. Entonces אז מה הם ellas עשו? pensaron en eso, הלכו entonces וחזרו ellas se לסדום, acostaron con su papá לחטא porque eso שלהם. era lo אבל que איך habían אף אחד לא התייחס conocido, אליהם? de eso es lo que habían חבר'ה, vivido en אתם רואים Sodoma, de lo que conocían שההחלטה הזאת של y לוט de las costumbres כחלק de ממשפחה, Sodoma. La באיזה decisión מקום anterior הביא como líder de לנפילה familia שלו? que hizo Lot, cómo derivó a, a la tragedia en su לא familia. כתוב לנו Y שלוט חזר בתשובה. no está escrito que Dios, esto es un לא כתוב dato לנו muy שלוט חזר importante. בתשובה. En la palabra no está escrito de que Lot se arrepintió. אז חבר'ה, אני Así רוצה de que לאתגר אתכם, אותנו, yo quiero que nos כשאנחנו desafiemos מחפשים עבודה, a nosotros mismos. איזה עבודה Si אנחנו nosotros מחפשים? buscamos un trabajo, ¿qué trabajo buscamos? הוא בחר מקום מגורים, Lot buscó un sitio donde habitar y no le importaba זה חשוב. el lugar אולי אתה y el ambiente donde se dirigía, donde iba a habitar. מספיק חזק ועובר את זה, אבל תחשוב, יש Piensen de que usted puede ser muy fuerte para vivir en un ambiente así, pero usted tiene familia que tal vez חזק באמונה, no son והוא tan צריך fuertes en la fe y, אחרת. y es importante של העולם. que ellos tengan otro tipo de ambiente, no la basura de este mundo. יכול להשפיע עליהם. Ustedes saben de que vivimos en este mundo y למה eso אנחנו puede רוצים influir להיות mucho a אור nosotros. לעולם? ¿Por qué nosotros queremos כמו לוט vivir cerca al mundo, así como Lot vivió cerca a Sodoma? מי הוא בחר? ¿Qué כמה tipo de עבודה הוא amigos בחר? eligió Lot? כשאנחנו בוחרים עבודה, אני עוד פעם אומר, Por ejemplo, si nosotros elegimos un trabajo, בחר otra עבודה vez digo, elija un trabajo שיש לך סביבה que tienes un שאתה יכול ambiente להתמודד איתה. en lo cual te puedes enfrentar a este ambiente y no elijas la mayor basura de este mundo como Lot eligió. אנחנו חוקרים Nosotros leemos בתהילים, en Salmos y leeremos esto juntos. בתהילים, דרך אגב, 32, versículos 8 y 9. 32, 8, 9. Salmos 32, 8, 9.
te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo. Primero que todo, Dios quiere enseñarnos hacia dónde ir. Él quiere. El Waze, cuando no lo tenemos en silencio, el Waze te habla y te dice hacia dónde ir. Y quiere dirigirte. Y aquí Dios, en mis palabras, yo digo estos versículos en mis palabras, que no sea que yo tenga que ponerte, que seas como un caballo a que hay que darle golpes para que entienda, o el mulo. Él quiere que nosotros en amor le obedezcamos, así como los discípulos le siguen, no por causa, no por imposición, sino con nuestra voluntad. Amén. Él quiere dirigirnos y pongamos atención, que nosotros no seamos tercos, que tengamos la necesidad de golpes para movernos a la diestra, a la izquierda o a la derecha. ¿Será que Dios lo hace? El Waze no lo hace. Si el Waze me dice que vaya hacia la derecha, Él no tiene control sobre mí y yo puedo hacer lo que quiera. Si quiero, puedo seguir derecho y no voltear a la derecha. Otro ejemplo de 4. Esta persona, ella necesitaba de algunas correcciones. Es Jonás. Nosotros conocemos la historia de Jonás, un profeta, no cualquier persona, era profeta de Dios, que no quería poner atención, no quería obedecer. Y por esta razón se escapó, huyó lo más lejos posible, pero para Dios era importante. Él tuvo que corregirlo muy fuertemente. Yo no creo que ninguno de nosotros ha pasado la corrección tan dura que pasó Jonás. Veámoslo de otra perspectiva. Dios le dio otra oportunidad. Eh, Cuando Jonás estaba allí bajo en el mar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó allí? Jonás se arrepintió, no como Lot. Ponga atención. Aquí hay un significado muy grande para nuestras vidas. Y si nosotros nos dirigimos, si elegimos, si hacemos elecciones no correctas, duras elecciones, pues entonces el camino se nos hace más largo. Pero Dios da su gracia y da otra oportunidad. Y por eso es necesario arrepentirse y volver al camino donde Dios quiere que sigamos. Entonces, en el caso de, en el caso de Jonás, él tenía que retroceder y hacer Si nosotros elegimos mal, a veces Dios quiere que volvamos por el camino donde vivimos y para poder regresar al sitio donde nosotros no obedecimos. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Él obedeció finalmente. Yo quiero enfatizar sobre esto porque él se arrepintió. Dios es fiel. Dios da otra oportunidad y Él nos habla. Esto quiere decir que si nosotros vemos el ejemplo de Jonás, que finalmente hacemos lo que Dios nos ordena, ¿ustedes qué piensan? ¿Será que, pregunto de nuevo, quiere decir de que Jonás no tenía otra oportunidad sino hacer lo que Dios le decía? Eso quiere, yo sí creo que él podía optar por otra opción. Él se arrepintió y obedeció. Él pudo decir y seguir obstinado y no querer ir a Nínive. Sí, Dios da oportunidades, pero si nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, Él finalmente nos dejará.
hacer nuestra propia voluntad, que no nos confundamos. Ahora yo quiero que leamos en Lucas y todos oigan bien esto. Es un poco duro, pero es importante. Vamos a leer el ejemplo que Jesús dio acerca del hombre rico y el hombre pobre, Lázaro y el hombre rico. Los dos llegaron después de su muerte a un lugar en la eternidad. No vamos a hablar acerca de esto ahora y hay aquí una conversación. Lucas 16, 27 al 31. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Y también el versículo 31. Lo que yo digo ahora son las cosas básicas de nuestra fe. No es si tengo que elegir entre un trabajo u otro. Estas, lo que voy a decir, son cosas básicas de nuestra fe. Oigan, aquí tenemos la palabra de Dios. Tenemos aquí toda la Biblia. Aquí tenemos todas las revelaciones de Dios para la humanidad. Aquí, disponible. En el lobby se puede tomar una Biblia libremente. Cada uno de nosotros puede tomar en cualquier tipo de idioma. Aquí no tenemos ninguna excusa ante Dios. Aquí, lo que está escrito aquí, lo sabemos. No tenemos por qué preguntarle. Nosotros sabemos su voluntad que está escrita aquí. Se puede no es necesidad de preguntarle al Señor si podemos o no casarnos con un incrédulo. La verdad está aquí escrita en la Biblia. Y como acabamos de leer, Abraham le dijo de que tenían a Moisés y a los profetas. Aquí en nuestro teléfono también tenemos la Biblia. Si nosotros no tomamos tiempo para leer la palabra de Dios, no tenemos excusas que como hace 800 años que no habían Biblias o no tenías una Biblia. Hoy en día cada uno puede leer. Si no puedes leer, pues puedes oír la palabra de Dios. No hay excusas. En cada idioma está traducida la palabra de Dios. No hay excusas. Cada uno de nosotros, Dios espera mucho más de lo que esperaba de ese hombre rico, porque ya lo tenemos todo. No hay excusas en este asunto. Nosotros sabemos los principios de la fe y lo que Dios quiere para nosotros. Quiero decirles que si tú que tú eres responsable de tu vida si tienes más de 20 años, seguro eres responsable. Si no, si tú no decidiste bautizarte, eres responsable de esto, tú porque ya leíste acerca de eso. Nadie más es responsable de ti, ni tus padres, ni nadie. Tú eres responsable ante Dios. Ante Dios tendrás responsabilidad. Si eres serio en la fe, pues vamos, puedes bautizarse porque es el primer paso de fe. Es duro escuchar esto, pero esta es la verdad. Aquí no hay juegos. En Salmos todos conocen el versículo, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es lo primero y por encima de todo. ¿Cómo debo yo de comportarme? Esa es la lumbrera a mi camino, cómo yo debo de comportarme. Así que sí, Dios da mucha gracia. Dios obra y da su palabra si nosotros
si nosotros lo buscamos a Él. Incluso si nosotros lo buscamos, a veces Dios nos habla por medio de personas, así como Él habló con Jonás y le dio otra oportunidad, pero no es bueno confiarse de eso, porque hay muchos ejemplos en la Biblia en los cuales Dios dice de que espera de nosotros madurez y conocer su voluntad. Y no cerremos nuestros ojos ante la verdad. Tercer ejemplo, el pueblo de Israel cuando ellos salieron de Egipto. Dios los dirigió. Eso lo sabemos. Dios los dirigió con una nube, con la columna de nube y la columna de fuego, y además tenían a Moisés. Y sabían de que era Dios quien nos dirigía, y era muy claro hacia dónde iban. Sabían que se dirigían a la tierra de Canaán. ¿Hacia dónde los dirigían? Pues a la tierra de Canaán. Por medio más directo, por, no fue el camino más directo, sino que habían algunas detenciones en el camino. Tomemos esto a nuestra vida, y en esas detenciones habían algunos objetivos. Nosotros leemos esto en Éxodo, que Dios no los llevó por el camino más cercano, así está escrito, sino que los dirigió por medio del desierto porque pensó que si tomaba a todo el pueblo que tan acostumbrados están a ser esclavos y de repente ellos están en guerra, iban a tener miedo y iban a preferir regresarse. Dios sabe muy bien lo que necesitas y lo que no necesitas, lo que es correcto según la situación que vives en tu vida. Y puede ser que Él te dirija por un camino al cual no lo entiende. Yo estoy seguro de que el pueblo de Israel no entendía por qué Dios los dirigía por el desierto. Pero sabemos nosotros las razones, porque Dios quería dirigirlos por medio del monte Sinaí, porque allí quería hacer con ellos un pacto. Nosotros, esto es como una imagen a nosotros. Nosotros sabemos que está escrito de que sabemos de que el tiempo y el pecado de los que habitaban en Canaán no había llegado al tope. Dios tenía sus razones por qué dirigir al pueblo de Israel por ese camino, por medio del camino que los dirigió. No estaban, sin contar los 40 años que deambularon en el desierto, por supuesto. Al principio los dirigió para que aprendieran lecciones y prepararlos y examinarlos. Y este es solo un ejemplo de muchos que tenemos en las escrituras, que Dios dirige a una persona eh, por caminos no tan normales. Moisés, David, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar hasta convertirse en rey? Él sabía que iba a ser rey. Es como si ustedes tuvieron un sueño, y ustedes saben de que un día ustedes se iban a convertir en determinada persona o iban a tener un título. Esto es lo que sabía David. Ya lo habían ungido para ser rey, pero David tuvo que esconderse como perro y huir. Ustedes piensen lo que esta persona pasó y él no lo entendía. Y yo quiero animar a cada uno de ustedes, si usted se siente en una situación igual y piense, ¿por qué me pasan estas cosas y por qué Dios me dirige por este camino? Manténgase fuerte en la promesa de Dios. Caminar como José bajo el temor de Dios, que él estuvo en la situación más dura, él prefirió mantener su fe en Dios sin quejarse y seguir en fe. Amén. Cami- Voy a decirlo de nuevo: caminar bajo el temor de Dios y mantenernos en Él sin quejarnos en la fe.
Vamos a leer Romanos 11, versículos 33 al 36. Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Digamos todos amén por esto. Los caminos de Dios nosotros no los podemos siempre, no siempre los entendemos. Muchas veces no entendemos los caminos del Señor. Y es posible de que exactamente antes del objetivo final y hay un gran tráfico y tenemos que tener paciencia y avanzar despacio. Caminar bajo el temor de Dios sin quejarnos y caminar en fe. Cuarto ejemplo. Nosotros hablamos acerca de Abraham. Abraham y Sarai y Agar. Y nosotros sabemos que ellos sabían cuál era la promesa de Dios. Dios le había dicho de que usted iba a ser X, o sea, aquí que de Abraham iba a salir un gran pueblo. Y los ojos estaban viendo cosas que no estaban muy de acuerdo con la promesa final de Dios. Y entonces Sarai ofrece una solución y le dice a su esposo, acuéstate con Agar, tal vez Dios va a ser un pueblo por medio de ella. No tenía fe. Podemos estar de acuerdo de que no tenía fe, no tuvo fe. Ella estaba viendo lo que estaba ocurriendo físicamente. Hay situaciones en las cuales debemos esperar, simplemente esperar. Y yo quiero animarte a ti cuando estás aquí sentado, si estás aquí sentado y te sientes así y piensas cuánto más puedo pensar, quiero animarte a seguir esperando. Espera a la promesa de Dios. Amén. Y para eso necesitamos fe. Y yo pienso que el punto aquí, yo pienso que aquí todos estamos en este riesgo que nuestra lógica, que pensemos que nuestra lógica entiende mejor que Dios. Hablaremos acerca de estos asuntos. Primero, quiero decirles un ejemplo mío. Antes de el campamento de Pascua en el sur del país, Karina estaba estaba en embarazo. Llegamos a un lugar y había había una salida que parecía cómoda salir por esa salida, pero para poder regresar iba a ser más complicado y había mucho tráfico allí, un atasco. Bueno, y después, en pocas palabras, yo decidí, yo iba a cortar camino por vi por el mapa un camino y yo pensé cortar camino por allí y iba a tomar un atajo. Nosotros como hombres somos muy buenos para eso, yo pienso. Yo vi el camino muy claro y en pocas palabras, para hacer la historia más corta, no sé por qué, pero 45 minutos nos gastamos en el camino y era un camino muy difícil y el jeep no era, era un jeep, era muy difícil el camino y Karina ya estaba perdiendo la paciencia un poco, pero finalmente llegué al sitio, pero no pude
subir hacia la carretera principal, sino que tenía que seguir por otros 5 kilómetros en ese camino despavimentado, pero al final de cuentas esto no era un atajo, sino que era mejor quedarse en el atasco y en el tráfico ah, que teníamos antes. Nuestra cabeza siempre quiere acortar y tomar un atajo. Eh, Tomemos la historia de Sara, por ejemplo, y seamos pacientes para esperar. Aquí hay otro asunto en este asunto. Aquí hay una pareja que no solo aquí en esta situación Sarai no estaba bien, sino que no solo Sara era la culpable aquí. Y pongamos atención en esto. Cuando nosotros elegimos el camino de nuestras vidas, hay decisiones que son muy influyentes, que pueden influir mucho en nuestra vida. Si voy por el camino no correcto, yo puedo renunciar de mi trabajo, por ejemplo. Si, si yo me caso con una persona, yo estoy casado con esa persona hasta el final de mi vida o el final de la vida de esa persona. Y así debe de ser. Aquí no hay otra opción. No hay otra opción. El divorcio para los creyentes no es una opción. Piensen, si yo quiero viajar y llegar a un objetivo específico, y yo creo de que allí hay muchos caminos que Dios quiere usar en nuestras vidas. Si tengo una pareja, un esposo, una esposa que no camina conmigo ese camino o le es difícil, ya sea él o ella, entonces si son novios, pues no se casan porque después divorciarse no es una opción. Quiere decir que piensen de que ustedes que toman una canoa y alguien se sienta delante de la canoa y otro atrás de la canoa y después de un tiempo una de las personas ya no tiene fuerzas de seguir y simplemente deja el remo a un lado del agua. Y esto es lo más desesperante que le puede pasar a uno. Era mejor haber estado solo en la canoa, pero si esa persona deja el remo hacia un lado y porque tú remas por un lado, es porque siempre, o sea, tiendes a irte hacia un lado porque estás remando por un lado y es muy difícil seguir avanzando. En la vida de matrimonio esto puede ocurrir muy rápido. Hay cosas que son menos relevantes y hay cosas que son muy relevantes. Y nosotros vemos aquí un ejemplo de Sarai que fue muy relevante. Y Karina, en mi carro, por ejemplo, ella no podía decir, yo me salgo del carro y por causa de que elegí mal el atajo, pues se quedó conmigo en el carro, permaneció en el carro. Así que todo quien no se ha casado aún, piense, yo quiero dar mi vida al Señor y renunciar todo, y yo quiero que Él me dirija. Si yo me caso con alguien que no está con ese mismo pensamiento, puede ser un problema. Y pensamos en los padres de Sansón. ¿Ustedes recuerdan la mujer donde estaba el hombre? No estaba en su lugar. La mujer de Eliseo, por ejemplo, que nosotros, y hay muchos otros ejemplos
que es una lástima. Y cuán poder hay cuando dos personas obran juntas con un mismo propósito. Cuánto Dios puede usar a cada uno de nosotros más. Y eso no quiere decir de que siempre va a ser fácil. Nosotros necesitamos de la instrucción de Dios, especialmente en esta decisión. Nosotros vamos a leer los Gálatas. Gálatas 5, versículos 16 al 18. Con esto terminamos el cuarto ejemplo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si no queremos seguir nuestra mente, sino que queremos caminar en el Espíritu. Y ahora quiero darles un consejo, algo práctico. Si saben Si ustedes no saben si está bien o no hacer lo que hacen, lo que van a hacer, piensen si verdaderamente lo que van a hacer le da la gloria a Dios. ¿Será que Jesús caminaría conmigo en este camino que he optado? ¿Será que le damos la gloria a Jesús? Si nosotros muchas veces nosotros sabemos si está bien o no lo que estamos por hacer. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 10. Es un versículo muy importante. Es muy importante para cada uno de nosotros. Mm, Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó para cada uno de nosotros obras buenas que Él quisiera que hiciéramos, y es bueno y es muy conveniente que las hagamos. Si nosotros en alguna ocasión si nosotros nos desviamos un poco del camino, pero nosotros queremos caminar y encontrar el camino que Dios quiere por el cual andemos. Y por eso nosotros necesitamos estar precisamente en ese lugar. Vuelvo a la misma pregunta. ¿Será que estás listo a encomendar tu vida sobre el altar, renunciar a tus sueños y deseos y decir, no sea mi voluntad, sino la tuya, que se haga en mi vida? Piensen, nosotros recordamos la parábola de Jesús acerca de ese siervo y el Señor de los siervos, y ese Señor le dio a cada uno eh, talentos, y él esperó de que cada uno de ellos hiciera algo con los talentos que se les había sido dado. Las personas que habían ganado poco, está bien, y Dios dijo de que era un buen siervo. Hay hay otro que había ganado más, porque tal vez tuvo mejor capacidad o bueno, según su situación, pero cada uno de nosotros tenemos dones que Dios nos ha dado. Tenemos la vida que Él nos la dio, nos las puso en un lugar específico, y hagamos de eso lo mejor, a trabajar con estos dones, con estos talentos que Dios nos ha dado para la gloria de Dios. Y por eso necesitamos decidir renunciar a los sueños, renunciar a los deseos y decir, no sea mi voluntad, sino la tuya. Así que yo quiero que tomemos algún momento de silencio y pensemos en estas cosas. Yo quiero animar a cada uno simplemente a levantarse ante Dios de manera sincera y pedirle a Dios ayuda, pedir perdón donde hemos
donde pusimos al Waze en silencio y no quisimos seguir oyendo. Tal vez no quisimos seguir oyendo las instrucciones del camino o las instrucciones de Dios, que todos las conocen. Y dediquemos nuestra vida de Padre en los cielos. Nosotros queremos agradecerte por tu palabra, porque tenemos aquí tu verdad escrita en la palabra y que no tenemos que ir a ninguna persona para que nos lea la verdad, sino que nosotros mismos podemos leerla. Gracias porque tenemos hermanos y hermanas a los cuales nos podemos encontrar y congregarnos y estar en una comunión juntos. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos dejaste a tu Espíritu Santo que nos dirige, que tú prometiste que tú ibas a poner tu Espíritu en nosotros para dirigirnos. Gracias por este derecho que tú nos diste que antes otros no lo tenían. Jesús, nosotros pedimos perdón donde no tuvimos fe en tu palabra. Perdónanos cuando nosotros no le damos lugar a tu palabra en nuestro corazón, no le damos importancia. Perdónanos donde si nosotros vamos según nuestros ojos y según nuestra lógica. Perdónanos donde nosotros perseguimos el dinero o el estatus o perseguimos cosas de este mundo. Perdónanos donde nosotros nos hemos entibiecido con el pecado de este mundo. Si nos hemos acostumbrado a los pensamientos de este mundo sin poner atención. Queremos volver a ti, Dios. Queremos alejarnos de todo lo que parezca mal. Queremos aprovechar nuestro tiempo bien, Señor Jesús. No solamente hacer vueltas en el sitio, Señor. Círculos con cosas que se queman como el heno. Perdónanos donde como padres o damos mal ejemplo a nuestros hijos si los estamos dirigiendo no a fuentes de agua viva, sino a fuentes de veneno. Perdona si dejamos entrar al mundo a nuestras casas. Perdónanos y ayúdanos, Señor Jesús. Necesitamos de ti, Jesús. Te necesitamos y queremos encomendar nuestra voluntad y todo de nosotros. Nosotros sabemos que solo por tu gracia que vivimos, solo por tu gracia que tú nos llamas justos, que tenemos vestiduras de salvación. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú venciste una victoria perfecta en la cruz y queremos ver esa victoria, queremos ver el objetivo y correr hacia y no desviarnos ni a la diestra, ni a la izquierda, ni a la derecha, Señor Jesús. Dirígenos tú, Señor. Necesitamos de ti y te necesitamos. Pedimos por tu ayuda, Señor. Pedimos más de tu Espíritu, que seas tú dirigiéndonos más y nos hables más, Señor. Queremos aumentar la voz de este Waze y no ponerlo en silencio. No queremos contristar tu Espíritu Santo. Queremos más de ti en nuestras vidas. Toma tú el control. Te queremos a ti, Señor. Oh, Señor, gracias por la cruz. Gracias por tu sangre y por tu expiación. A ti sea toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús el Mesías. Amén.